martes, nosotros, yo lo que les iba a mostrar es un videíto de esta Fundación Solatium, que es un hospice donde yo trabajé. Ahora estoy en stand-by porque, bueno, estoy trabajando en otras cosas, donde soy voluntaria acá en la ciudad chiquita esta donde vivo. Y para que vieran lo que es un hospice, ¿no? Ujú. Para compartir eso, que es el primer movimiento que se formaron los cuidados paliativos por allá, por el 1900, con Cecily Sanders. Pero bueno, a ver si puedo llegar a... No sé por qué no me deja acá. Ahí está. Fundación Solatium. Les iba a pasar esto antes de empezar para Fundación Solatium, que está bárbaro porque ejemplifica un poco eh, de qué se trata y qué es lo que hacíamos. Acá está el video. Esto es. A ver. No, espera. Puse todo acá y, a ver, compartir. No, acá está. Casa Betania se llama la casa. A ver si es este el video. No, ese no es. Aguántenme. Buenas Sí. tardes. Hola, Hola, buenas ¿cómo tardes. estás? Bien, bien, Hola. Hola, Alicia, ¿cómo estás? bien, bien, gracias. Bueno, si no sale acá, a ver si está el video. Acá está la obra, cuando se empezó a hacer, pero no está la... Bueno, si lo encuentro después lo paso, pero ya saben que es... Pasa que lo había puesto en la máquina y dije, no, lo saco directamente y no hubo caso. Uno, cuando hay muchas cosas, empieza... Se tilda. No, cuando tenés muchas cosas en... Esta máquina no es la mía. Esto es por tener hijos. Yo no uso esa máquina, se lo llevó mi hija. Esta no es la mía. Ven que dice Carlos, de mi marido. Entonces tengo que hacer un montón de... ¿Cómo hago para sacar esto acá? Acá está. Bien. Bueno, vamos a empezar. Entonces tuve que cerrar sesiones, abrir otras, etcétera. Bueno, acá vamos a hablar de los cuidados paliativos, entonces, que son, eh, dijimos que son patologías incurables, progresivas. La gran mayoría es incurable, pero hay hoy cada vez más, por suerte, hay patologías que se curan, como el cáncer de mama, pulmón, intestino. Hay varias patologías que hoy tienen solución y tienen tratamientos, cirugías, etcétera. Así que bueno, esto realmente es un concepto que es en lo general, ¿no? Y limitantes para la vida, porque hay que dedicarle mucho tiempo a la cura y a los tratamientos y a, como decíamos, el control de síntomas. Entonces, bueno, los cuidados paliativos se ocupan de, además de los cánceres, del HIV, de SIDA, afecciones neuromusculares que hablábamos hoy.
enfermedades cardiorrespiratorias, como pueden ser los EPOC, o enfermedades crónicas, hepáticas, hepatitis que tienen posibles soluciones de trasplantes, cosa que hoy es bastante difícil, renales crónicos, pacientes que se dializan y enfermedades de la vejez. Ese es pero fundamentalmente hoy los cuidados paliativos están abocados al cáncer en su mayoría. Es un 20% en los equipos más o menos lo que se ve sin que no sea de cáncer. De cáncer. Entonces son enfermedades progresivas, múltiples sintomatología, dolor, vómitos, constipación, bueno, infinidad de síntomas que hay que atender. Esto genera un alto impacto emocional porque todo el tiempo es una alerta de contrarrestar algún síntoma. Entonces hay como una dependencia hacia el tratamiento, hacia la medicación y saca de eje al paciente y a la familia. A la familia, claro. Sí, sí. Hay totalmente un impacto una vez que uno tiene una enfermedad, hay un impacto tan grande que ya no es lo mismo, ¿no? Dice la bibliografía que es una bomba que cae en la casa o en la familia, en el mismo paciente. Claro. Porque primero hay que empezar como a hablar de qué es lo de cuál es el camino, de qué quiere cada uno, de cómo es la dinámica familiar. A veces quieren proteger al paciente y el paciente es el primero que sabe siempre. Cómo poder acondicionar esos pedazos que van cayendo cuando algo se derrumba, ¿no? Así que ese es un poco el trabajo que tienen los cuidados paliativos. Después, ¿dónde se desarrolla el trabajo en sí, ¿no? Se desarrolla generalmente en el hospital, en las clínicas o donde sea armado el equipo. Después, el hospice que yo les hablaba, que es un movimiento donde los pacientes transitan sus días a cuidado de profesionales, voluntarios. Bueno, hay en el hospital hay un tema muy severo que es poder adaptarse a lo no curativo, porque uno al hospital va para curarse. Entonces, que cuidados paliativos hable y empiece su camino, ya sabiendo que algo no se cura, es como que hablamos distinto idioma. Es bastante difícil eh, estar en una sala común para poder hacer un cuidado paliativo, porque en la sala común los pacientes entran, se operan, se enferman, se curan, se van rápidamente, se les hace una medicación y se van. En cambio, en los cuidados paliativos hay todo un tiempo de trabajo, de un tiempo de escucha, que ese tiempo no lo tiene la gente que está en un ámbito donde todo es tan rápido. Así que bueno, es un tema de adaptación hasta para el equipo de salud. Pasa que la gente dispara, la verdad que a la muerte se le dispara, ¿no? No se charla, no se transparenta por ahí lo que se necesita decir, no se habla de lo que el paciente necesita y de qué es lo que piensa de cada cosa, ¿no? Bueno, los cuidados paliativos generalmente se hace consulta externa, están en un sector del hospital, excepto en estos hospice, muy poca internación hay, porque los pacientes que no controlan algún síntoma como dolor, hemorragia o algo parecido que sea muy insostenible en el domicilio, los pacientes fallecen en su domicilio. Hay hay como una necesidad también de la familia de estar seguros, entonces una vez que se educa y una vez que se explica, por eso tiene otra modalidad del cuidado paliativo, es la enseñanza de lo que se puede hacer, de lo que
todos necesitan de lo que, porque bueno, en el equipo ayuda la evaluación del trabajador social, que es el que valora la familia, del psicólogo, que es el que va viendo quién sostiene y cómo podemos abordar el cuidado, el paciente que es el que decide y se le trata de dar autonomía para que pueda hacerlo. Bueno, las intervenciones entonces son lo oncoespecífico cuando todavía tiene tratamiento y el soporte clínico, ¿no? Sí. Esta foto es, la verdad que siempre me llama la atención, ¿no? Él la debe haber visto un par de veces en todos lados. No estamos Ejemplifica. viendo nosotros no estamos viendo la presentación, ¿eh? Yo no la veo por lo menos. No, yo tampoco, no, no. Estamos viendo Nosotros vemos a Ah, vos, pero nosotros no estamos viendo la presentación. a ver, no, ¿por qué no. no? ¿Por qué Ya si está puse bien. compartir pantalla? Espérate, a ver. Estamos viendo tu cara nada más. Ujú. Ah, mira, ¿y por qué no? ¿Por qué no puedo? A ver, vamos a ver qué pasó. Miriam, párate, sí. Compartir, compartir. Ahí, Ahí, a ver, ahí empezó El el título, PDF. ajá. Ahí la ven, Sí, a cuidados ver. paliativos, el título. La ¿sí? portada. La Bien, portada estamos viendo. ahí. ¿No ven la Adelántelo. foto? No, No, no. adelántelo, a ver. No, Está el título. Sí, está el título, cuidados paliativos, nada más. Ajá. Ahí. No, No. es la carátula lo que está puesto nada más. Qué raro. Porque el otro día compartí pantalla, Sí, claro. compartir. A ver, qué lástima. ¿Cómo hago acá? Qué raro, porque es la misma, es el mismo sistema. Compartir pantalla, no hay otra. Bueno, era una foto de Van Gogh donde representa, a ver si ahí la ven. Ah, acá No. está. Está compartiendo pantalla, me dice. Lo que pasa es que, espérate, como mi marido tiene planos acá, tiene como una pantalla grande alrededor y acá está compartiendo pantalla. ¿Cómo hago para salir de esto? Ahí se ve parte de la pantalla de lo que usted está haciendo, pero solamente se ve la primera presentación. Ahí cambió. Ahí seguimos. Cambio, Sí, cambio la página. siga. Ahí está. Ahora Bueno, lo voy a tener Bien. que hacer por no la máquina, sino la pantalla de al lado. Bueno, no importa. Esto no es tan difícil. Esta era la foto. Ahí está, Ah, ahí sí. está. Ahí está la foto de Ah, Van sí, Gogh. Claro, tengo una pantalla grande al lado que se refleja esta misma, pero pensé que la manejaba por acá. Y no, la voy a tener que manejar por el otro lado. Bueno, claro. esta era la foto que me Ujú. representa el sufrimiento, ¿no? Es muy, Claro. es muy significativa. Sí, sí. Eh, Porque sea cual sea, a veces, aunque el síntoma no sea físico, sí, bueno, decimos que es el dolor del alma, que a veces que es más severo, ¿no? De Claro. acuerdo, no, no sé vos, en tu experiencia, que debes tener un montón, Ujú. ¿qué decís del tema del dolor de las malas noticias, de esta novedad que suele haber bueno, cuando le dicen vaya a cuidados paliativos y no le han explicado absolutamente nada al paciente? Sí, sí, son, Claro. son varias puntas
Una es el tema de la comunicación, cómo se comunica algo, ¿no es cierto? De qué Ujú. manera el médico maneja herramientas de comunicación para que sea hecho de la mejor forma posible, y eso tiene que ver en el impacto y en la manera en que puede procesar la persona la comunicación. Eso por un lado. Y después está todo el tema del, digamos, del sufrimiento así como global, ¿no? Claro, existencial. Sí, sí. Cuando hay sufrimiento emocional, sufrimiento existencial, y Ujú. también hay una parte del sufrimiento que decimos que es inevitable. O sea, hay una parte del sufrimiento que es evitable y que puede ser aliviado, y ahí entran los cuidados paliativos, el área psicosocioespiritual, y hay otra parte del sufrimiento que es inevitable y que tiene que ver con la condición humana, o sea, con el hecho de la enfermedad grave, con el hecho de pensar si hay cura, si no hay cura, y después si en algún momento efectivamente no hubiera curación con todo lo que impacta un afrontamiento hacia un final de vida. O sea, Claro. por eso es re importante que los profesionales tengan en cuenta esto, ¿no? Porque en algunos casos Sí, se puede aliviar y mucho, pero hay una partecita que nos compete a todas las personas solamente por ser humanos. claro. No Claro. sé si querías. No sé si Sí, que la pregunta no, tuya iba estaba referida a eso. claro. Justamente como vos manejás esa parte del Mm, sufrimiento, quería decir eso, sí, ¿no? Que es mm, inherente al patrón de cada persona y cada familia y bueno, es distinto. Y a veces físicamente uno puede tener tratamientos y puede tener un montón de planes para contrarrestar ese dolor, pero esa otra parte no llega por más que se medique, me refiero, ¿no? Es sí, inherente a la sí, persona. el área de psicología justamente está entrenada Claro, para ayudar en el claro, afrontamiento claro. emocional de la enfermedad. Sí, sí. Mm, Claro. Bien, Bien. bien. Creo que Bueno, Graciela anteriormente, perdón Liliana, creo sí, que Graciela anteriormente había levantado la mano. sí. ah, Graciela, mira. sacate Perdón. al- No, yo creo que como 8 minutos tarde, ustedes estaban ya hablando de los hospice. ¿Esos son privados o son estatales, los hospice? ¿Y qué No, no. significa? En el país creo que hay 13 o 14, no son, son, digamos, fundaciones, comenzaron con ayuda de la iglesia. Por ejemplo, el nuestro no tiene ninguna connotación religiosa, sino que la municipalidad de Cipolletti donó un terreno y se fue armando con dinero de los vecinos y nada. Y bueno, y se hizo y los voluntarios somos todos de distintos lugares, algunos somos profesionales, otros no, pero sé que está por ahí, ¿no? Conocerás de San Camilo y esos que están en Buenos Aires, que hay Sí, varios, hay bastantes ahora en el interior claro, del país también. Ujú. sí, sí, en Bariloche hay uno muy, muy lindo, que lo conozco, bueno, y en varios lugares, por eso no me acordaba, creo, no sé si Mar del Plata no tiene, habría que mirar. Claro. Este, ¿Y es un lugar donde las son personas van todo el día o van a Son consultar? lugares claro, depende la política del lugar, pero por lo general son, en el nuestro, son personas que transitan los días ahí porque no tienen familia y no tienen medios o viven lejos. Bueno, tienen que tener ciertas características para estar Claro. verificadas también por un trabajador social que ve y valora si está para ingresar, porque hay muy pocas Claro. camas. Entonces, Ujú. pero casi siempre está ocupado. A veces hay gente que del hospital también nos dicen, bueno, esta persona que es de, no sé, del Huecú, que es un lugar en la montaña, puede necesitar tal cosa y bueno, y se le hace un lugar. Claro. Este, Claro.
Así que funciona. En este caso, el dinero, el único que tiene sueldo son los chicos de la noche, los cuidadores de la noche. Pero después todos Ujú. somos voluntarios, Voluntario. seamos, sí, seamos enfermeros, médicos, trabajador social. Claro, La trabajadora claro, social es la directora hoy del hospice, pero bueno, pero era Carlos, un médico hasta hace no mucho tiempo, que él ya está grande, así que hay algunos médicos, pero la mayoría son voluntarios. Hay un curso de claro. voluntariado anualmente también que se lo brindan los profesionales de acá de la fundación, que se hace todos los años y que hay bastantes personas que además es una salida laboral para ellos porque trabajan afuera pero son voluntarios para cuidar, se hacen turnos de 4 horas, así que bueno, después voy a encontrar el video y se los voy a pasar. Por ahí que agrego una Este, Ajá, cosita, Liliana, bueno, agrego sí, una cosita. Por ahí la diferencia entre una internación en cuidados paliativos, que hay internaciones, pues en el Tornú tenemos camas propias, o sea, hay claro, lugares de sí, sí, internación en cuidados paliativos, porque no todos los pacientes pueden quedarse en el domicilio. Claro, Algunos no tienen las condiciones apropiadas, otros no tienen la familia, los cuidadores necesarios, claro, entonces, y a claro. veces el paciente mismo elige quedarse en el hospital y muchas otras veces prefiere estar en la casa, ¿no? Pero claro. a donde voy es que Nosotros, nosotros, vos sabés que en el Hospi de Sipo, por ejemplo, que fue la primera experiencia con muchos pacientes, teníamos, no sé, había una habitación en clínica médica y te puedo asegurar que muy poco la ocupamos. Se internaron, ya te digo, porque había alguna hemorragia, porque había alguna situación médica que era Ujú, Claro, difícil sostener en la casa o un paciente muy joven para controlar dolor, una sedación, lo que sea, pero muy claro. poco, no más de un 30%, una cosa así. El resto era a domicilio, Todo, pero nosotros vivimos a 20 cuadras de todos lados o a 30 y es distinto claro. Buenos Aires. No, sí, Entonces, no, sí, 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 claro. no, no, nada, nada que ver. Nosotros es tenemos otra realidad, las 4 camas completas todo el tiempo ocupadas, porque los claro, pacientes se internan por control de síntomas, algunos pueden claro, estar 4 días, otros claro, pueden estar 2 meses. Pero claro, Claro, como para terminar la idea, me parece, Liliana, importante que sí, diferenciar lo que es una internación en cuidados paliativos en un hospital, sea público o sea una clínica privada, de lo que claro. es un hospice. Un hospice No, no, un claro, hospice es, tiene como larga estancia, o sea, los pacientes pueden estar, claro, nosotros hemos tenido pacientes en el hospice con el cual trabajamos un año, ¿sí? claro, Hasta el fallecimiento. En sí, sí, cambio, en el claro, hospital, la- las estancias son mucho menores. No claro, podemos tener un claro. paciente internado 9 meses. Sí, sí, claro, claro. sí, Todo sí. Entonces, tiempo. Lo que pasa es mm, que ustedes capaz que por el hecho de que son de complejidad, o sea, tienen como mucha más casos y número de pacientes. En el mm, caso nuestro, los pacientes venían tarde, entonces la Claro, verdad que el promedio era bastante corto claro. claro, De porque, vida, bueno, claro. porque sí, porque la modalidad de los oncólogos, que todavía no ha cambiado demasiado, es probar y probar y probar y probar, y bueno, y la familia también lo requiere, entonces cuando el paciente ya está De cerca última, de claro. su final, viene a paliativos y bueno, y es control de síntomas y qué sé yo, es cerca, no es que Claro. estamos tanto Sí, tiempo. No hay más de 6 7 alguno que otro, pero por eso digo, hay un 20%, no es nada. claro. El resto es domicilio y claro. nosotros creo que ustedes sería inviable en Buenos Aires hacer eso, pero nos llamaban, qué sé yo, no paraba, teníamos pacientes en las chacras, ¿no? Entonces decía, bueno, va a venir el hijo de, no sé, de España a las 12 de la noche, no sé, empezó a vomitar el paciente, allá íbamos. Entonces Claro. hacíamos guardia pasiva,
teníamos tantos días de guardia pasiva por equipo, estábamos todo el tiempo en contacto y era fácil por una cuestión de que una ciudad de 80.000 habitantes. Claro, Entonces, sí, sí, es otra cosa. claro, Pero después nos dimos cuenta, incluso cuando fuimos a hacer Palio, nos dimos cuenta que no se podía ver a nadie en un domicilio, porque claro, nosotros estuvimos en el Udaondo haciendo la parte, digamos, de cuando teníamos clases y eso, y veíamos que los pacientes estaban ahí internados, porque no era que los podían ir a ver. claro, Así que sí, que es distinta la modalidad, pero en realidad claro, la cuestión es que el equipo de cuidados paliativos, sea de uno, de dos o de cuántos integrantes sea, es el que contiene los síntomas, que son varios, los síntomas, y que claro, van cambiando, eh, provee la medicación, por lo menos acá, no sé cómo funcionarán en otros lugares, provee la medicación que requiere para estos síntomas y bueno, y va valorando y va enseñando a la familia o a los cuidadores. Por ejemplo, una de las cosas que teníamos como criterio de admisión era que haya un cuidador principal. Si no, no se podía ingresar el paciente sin cuidador, porque nosotros claro, no estábamos en condiciones de tener camas en algún lugar, de poder hacer otra cosa, sino que acompañábamos en los domicilios con un responsable en ese domicilio. claro, La persona que llegaba a estar sola, que hoy es bastante frecuente en todos lados, por la cantidad de años que empieza a tener la población, este, claro, mm, bueno, ahí se busca la forma, pero hasta ahora era domiciliario. claro. Y el acompañamiento en todo momento, ¿no? Con el teléfono nuestro, Sí, 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 con una claro, guardia, etcétera. claro, claro. Graciela, eras, No, ¿no? Que levantaste la... Carolina, creo que quiere hablar Carolina, también. sí. Hay una Desmuteate, manito... Carolina. Sí, Ahí no, está. no, me tuve que venir al celular porque no las escuchaba bien desde la Ah, computadora. Hay bien. un sonido igual. No, que no conocía el tema de los hospices, pero claro, Liliana, lo que nos contaba, bueno, yo vivo en Cava, digamos como, es muy útil lo que decís, pero acá es muy distinto. No, pero en Eh, Cava hay hospice. Tenemos Casa de la Bondad en la zona de 11. bueno, Sí, entonces nuevamente te voy a pedir que en el grupo, así como te pedí la semana pasada que pongas los hospitales que atienden a enfermos terminales, si los podés poner, porque no, yo todavía no sé, pero porque me estoy sintiendo bastante, no quiere decir eso que llegue a ser una paciente terminal, pero como tanto mi madre, mi padre, mi hermano y mi tía, todos murieron de cáncer, Claro, tengo como una... Y soy fumadora además y me estoy ujú, sintiendo y no podía moverme porque me han hecho un bloqueo y estoy con cuidadora, que estoy Mm, pagando mm. yo, pero hago la terapia física por PAMI. ajá, Entonces, me interesa escuchar todo esto para prever lo que me pueda pasar porque vivo sola y claro. no claro. tengo familia. Ujú. Y sí, está muy bien. Sí, ahí yo en No, Cava no te no, puedo por eso, decir, pero sé que hay no, no, varios. no. No, por eso me interesa todo lo que están contando, porque lúcida estoy. eh, y a Noé le pedía, le pedía por favor que pusiera los datos de esos lugares, Ujú. porque sí, eh, porque lo único que tengo es un sobrino que también está muy ocupado y que para dejarle todos los datos a él, si se puede llegar a ocupar. Que no sé Hoy, si será mañana, dentro de un año, dentro de claro, 10, pero me hoy la interesa mucho lo que población, contás para tenerlo bien presente. vos Ya no sabés para que, ayudar yo, que lo hice con mis enfermos de cáncer, Claro, porque el tema es, bueno, mi madre evidentemente tenía, porque esa fue la causa, cáncer de huesos, y primero le aplicaron rayos, se recuperó 2 meses y después empezó más que nada los dolores terribles. claro, Este,
Y sí, por intermedio de la obra social, tenía no un médico paliativo, sino un médico a domicilio. Hasta que, además, era hipertensa y demás, hasta que un día, bueno, se descompuso del todo y la llevaron a una clínica lejísimo. Y ahí yo ya me di cuenta que ya se iba y que ella quería irse. Por Claro. eso me interesa lo que ustedes cuentan sobre los enfermos. Es muy distinto en Chipoleti. Tuve algún contacto con alguien de Chipoleti y es muy distinto porque además hay una comunidad. Me dio la impresión por la gente que conocí de Chipoleti muy solidaria. Y porque como fue un pueblo, como en el que yo vivo ahora, que estoy acá a 10 kilómetros, cuando vine acá había 8.000 habitantes, la gente caminaba por la calle y nos mirábamos todo y todo el mundo sabía. Bueno, ahora somos más, pero se construyen así, las comunidades, zona de chacras, cosas bastante distintas a Buenos Aires. Sí, no, y Carolina, además en otra yo no época tengo histórica. Carolina, yo no tengo el listado de hospice, porque yo no trabajo en un Pero hospice, está en pero, internet. claro, se puede averiguar, Bueno, ¿sabes? un Si link. buscas Lo en que, internet, lo que sí, sí buscalo y hay. Estaba buscando mientras hablamos, Sí, perdón, sí, Liliana. Mientras sí. ustedes estaban hablando, empecé a buscar por Google. Primero decir que en Mar del Plata hay un hospice que se estaba construyendo, no sé si está terminado, que se llama Casa Hospice, y hay un listado de lo que hay en toda Argentina. está Eso buenísimo. por un lado. Sí, Y sí, después comentarle que del 5 al 8 en esta semana se está realizando el en San Luis, 12º Congreso de Cuidados sí, en San Paliativos en Luis, San Luis, en Potrero de los sí. Funes. Es muy interesante, hay talleres, hay cosas, bueno, que no puedo ahora abrir, pero bueno, busqué en Mar del Plata, no conocía la palabra esta hospice, la verdad que no, así que me estaba interesando un poquito y estoy viendo acá la construcción de lo que se está haciendo, que tampoco sé bien dónde es, pero es un lugar realmente donde se estaban pidiendo donaciones para seguir con la construcción. Habría que ver Lo que eh, pasa, Miriam, que los hospices en general siempre tienen como la disponibilidad orientada a Papi, personas sin recursos, ¿viste? A quiero que personas se vea sin aparentemente, recursos mira, económicos o sin familia, claro, quiero ¿no? que Pero sobre esto todo es está, con del, esto está pocos en recursos Instagram. del económicos. Power. Pero yo quiero No que he se vea podido esto. ver bien la información, ¿Cómo mire hago? dónde está, pero bueno, Esto, está en lo que Instagram. puse de Google. Después, en tal caso, si quieren, le paso el enlace. Sí, ¿Cómo hago? gracias. Bárbaro. Para. Sí, sí. Perdón, Liliana, Carolina, cualquier cosa, fíjate que mi nombre, mi teléfono está en el grupito, cualquier cosa de acá de Buenos Ay, Aires, bueno, comunicate, te lo muchas ofrezco Pero gracias. ¿cómo hago? No puedo apagar esta tranquilamente. máquina, esto para que no. Muchas gracias. Si lo apago, sácamela. Ahora Ay, lo próximo que tengo que hacer es un TAC, así que ahí me voy a saber algo. bueno, ¿alcanzan a ver esto? A ver. por el No, se momento fue no. la presentación. Sí, Estamos la viendo tu presentación. cara. Se Ah, escapó. bien. Entonces, esto es de Google. A ver si lo pueden ver, compartir otra vez. Porque saqué la pantalla que me estaba volviendo loca, que no sabía cómo hacer para, para poder compartir. Y bueno, y acá encontré el video que les quería mostrar de la fundación. Y no sé cómo compartirlo. A ver qué dice acá. Qué lástima, che, porque acá tengo la foto y el video que está muy bueno, ejemplificaba muy bien las tareas que teníamos, pero bueno, nada, no sé cómo se comparte esto. Sigamos, para que no se nos vaya el tiempo. ¿Alcanzan a ver ahora? No, No, No. no, no, no. no, no lo tenía que Compartir. hacer en otra pantalla, Liliana. Presentación de Power. A ver. Siguiente, siguiente.
Bueno, y ahora se acabó. Bueno, no me da, tengo que compartir la presentación acá y no veo el lugar que diga compartir. Apagué la otra, la que tenía al lado, la otra cámara, la otra pantalla grande, y me dejó de compartir. A ver. Encima, vieron que uno se acostumbra a lo de uno, que la mía era viejita, no era muy top ni nada, y ahora esta no la entiendo mucho. Y tiene varias cosas que no sé cómo se mueven acá. Bueno, sigamos entonces. El otro día hablábamos de las consideraciones éticas y les dejo el nombre Fundación Solatium y lo buscan ustedes y ahí tienen los videos y tienen cómo se fue armando y qué es lo que se hace. Y hay fotos de Solatium. Solatium. Sí, sí, Bueno, ahí está. entonces, las consideraciones éticas que el otro día hablábamos, que les decía, esto de respetar la autonomía, de que haya justicia en la distribución de recursos, de que todos lleguen a tener estos cuidados, de no hacer daño y de pensar siempre en hacer el bien. Y Claro. bueno, a pesar de todo eso, siempre vamos a encontrar también reacciones de dudas, negación. Esto de la negación es natural también, como decía hoy Noé, es propio, ¿no? Decir, no, ¿cómo está pasando a mí esto? No puede ser. Son las distintas etapas por las cuales atravesamos estas grandes dolores, ¿no? Duelos. Bueno, pasamos por el enojo, la frustración, la tristeza, el abandono, los miedos, la desesperanza. O sea que todas estas cosas son propias de, bueno, de que en algún momento van como cambiando de etapas y ahí es donde todos trabajamos y ahí es donde todos tenemos que valorar por dónde está pasando dónde está transitando su enfermedad. Por lo general, cuando el paciente viene, la medicina tiene como les decía el otro día, cuando dicen, ah, no, ya no hay nada más que hacer. Bueno, realmente para nosotros, para el equipo, ahí empieza el tema. Hay muchísimas cosas para hacer. Y no acá no se trata de que haya fracasado ni la ciencia ni nadie, simplemente hay otra etapa en la que hay muchísimas cosas para trabajar, para contrarrestar, para cuidar. Solo hay que saber identificarlas, es una responsabilidad que tenemos el equipo o los equipos o los cuidadores o las personas que se dediquen a cuidar este tipo de enfermos, comprenderlas, porque uno tiene que, digamos, para poder hacer cambios o para poder contener al paciente y la familia, hay que escuchar. Entonces, por ahí vamos a comprender. Así después se podrá responder cada uno en su área, porque cada uno tiene su responsabilidad. Algunos sabemos de algunas cosas, otros de otras, y el equipo es el que va llevando adelante el cuidado. Claro. También se dice que los equipos de paliativos son la asistencia activa y que el fundamento de todo es el control del dolor y otros síntomas y la comprensión de los problemas psicosociales y espirituales. No espirituales, date un ejemplo, si tenés a mano.
¿Hola? Un ejemplo de qué, ¿a qué te referís, Claro, Liliana? de alguna intervención en la que hayas tenido que abordar lo espiritual. No, el espiritual es como parte de la evaluación global y primera que se hace de toda persona, de todo paciente, Ujú. diferenciando lo que es la espiritualidad de la religiosidad, ¿no? O sea, Bien, religión pueden tener algunas personas y de esas personas que tienen una religión, algunas tendrán una fe madura que les va a claro. servir de soporte y otras Ujú. no o no No, tanto. Y espiritualidad está definido como algo, como lo más íntimo que nos constituye como personas, ¿sí? O sea que Bien, espiritualidad tenemos todas las personas y sufrimiento espiritual van a tener algunos pacientes, no todos, pero algunos sí pueden tener situaciones de distrés espiritual. Por ejemplo, la vivencia de sentirse una carga, por ejemplo, revisar la vida, que es una cosa que hacemos las personas cuando estamos en este tránsito de una enfermedad grave, revisar la vida y que el balance te dé negativo, o sea, que sientas que tu vida claro, no ha tenido el sentido que te gustaría que tuviera, o tener claro, cuestiones pendientes con algunas personas, por lo tanto ahí se juegan cuestiones del perdón o de ser perdonada, perdonado. O sea, hay como muchísimo para hablar de esto, pero como para que claro. tengamos una idea de qué se trata, ¿no? Hablar de la espiritualidad y cómo los profesionales Bien. necesitan conocer esto para hacer preguntas, para poder indagar qué Ujú. cosa a esta persona le da soporte espiritual. La música, bien, la naturaleza, el amor Claro, de sus seres queridos, ¿no es cierto? claro, claro. La Eh, claro, espiritualidad no es rezar, no es, bueno, qué sé yo, ir a, no sé, a hacer yoga o no sé. Eh, digamos que tiene que ver con lo profundo del ser y es algo poco habitual en otras patologías. En esta, como dice Noé, hay como una revisión lógica de decir, bueno, se me acaba un poco esta, esta forma de estar superficialmente y quiero llegar a mi familia para lo que sea, para despedirse, para equilibrar, para perdonar o para lo que sea. Sí, yo en Entonces, eso, Liliana, disiento un poquito, o sea, creo que lo espiritual puede estar en cualquier patología, incluso en una que no tenga que ver con situación sí, pero si de vos te vas, amenaza de por vida, ¿no? ejemplo, si vos te vas a operar de la vesícula y vos no tenés mucha profundidad, o si te vas Va a... a depender de la persona, va a depender de la persona eso, del Puede ser, ¿eh? significado que le dé. Sí, puede ser, pero en el sig- este lugar es como que se despoja, como que se ve el alma, como que se... es una... Estos cuidados tienen más que ver con esto. Yo sí, sí, tiene creo más que que ver, sí, pero sí, sí, claro, tiene más que creo que ver. sí, creo que tenés razón, pero por lo general en otras especialidades, no sé, te podés, no sé, operar de la cadera y qué sé yo, y sí, no tenés presente en que tenés que revisar o se te aflora, eh, por decir alguna patología, ¿no? Sino que los cuidados paliativos, ¿por qué abordan este tema y no otros, otros profesionales? Porque bueno, porque están preparados para enfrentar el final y porque se despoja de todo para hablar de la muerte y porque la familia también necesita ese apoyo. Así que, bueno, eso es un poco lo que quería decir con comprenderlas, responder a las necesidades. Como vos decías, cada uno va a responder a las claro, distintas necesidades. claro, También el objetivo primordial es alcanzar la mejor calidad posible, tanto para el paciente como para la familia. Esta propuesta mejora la calidad de vida y
también realiza prevención en algunos momentos para aliviar sufrimientos, ¿no? Se va adelantando a lo que puede pasar, se va adelantando a lo que se puede necesitar. Nosotros en el servicio teníamos muchísimos elementos de apoyo. Por ejemplo, si el paciente se levanta al baño, teníamos apoyos andadores o portátiles para, para poner en los catafalcos estos que bañaban los pacientes. Bueno, teníamos un montón de elementos que los prestábamos a la familia lo devolvía y después se los íbamos pasando de acuerdo a las necesidades de cada uno, ¿no? Pero teníamos muchísimo que nos donaban. Claro, qué bueno. Nosotros teníamos les voy a contar una anécdota que nos pasaba, que los días lunes, el que había estado de guardia el fin de semana, bueno, hacíamos el pase los lunes y venía la familia de las personas que habían fallecido a devolver las cosas, a despedirse, a charlar. Así que veníamos re felices de la guardia, no de la guardia, sino veníamos de la casa el fin de semana, todo bien. Y el lunes era, claro, angustia, llorábamos, decíamos, no, chicos, cambiemos de día, tiene que ser jueves o viernes. Claro, cualquier. Sí, Claro, sí, nos claro. daba mucha angustia por ser el primer día de la semana, aparte ya nos íbamos mal. Claro, Así que, bueno, cambiábamos de día. claro. Después, con respecto a la calidad de vida, hay como una expectativa también, ¿no? De que, bueno, que es digamos, al principio hay toda una expectativa de crecimiento, de que se van los síntomas, pero bueno, uno tiene que ir preparando también el camino para afrontar realidades. Claro. Entonces, eso también se trabaja y se cuida muchísimo, esto que decía, ¿no? De la comunicación. La comunicación es básica. Cuando uno no sabe qué decir, se tiene que callar la boca o charlarlo en el equipo o preguntarle a los que han estado en más contacto, porque por lo general todos no vemos todos los pacientes y a veces en el equipo uno ve más que otros. Claro. Antes de esbozar alguna opinión o lo que sea para una toma de decisiones, hay que escuchar y preguntar qué decir o que lo diga otro que está más seguro de lo que va a decir. Porque acá hay mucha Claro, expectativa, muchísima, claro. sobre todo del paciente, ¿no? Que es el que lleva Y- digamos, y la carga. Bueno, por eso el equipo tiene que intercambiar información, la interacción, la verdad que es vital, sin eso no se puede, porque todos tenemos un objetivo común. Em, bueno, después hay en los equipos, obviamente que hay problemas. Hay dos fotos acá que lástima no se las puedo compartir, que todos sonríen y que está todo bárbaro, pero en realidad en los equipos siempre hay lío. Y Y sobre claro, todo sí. por los tiempos, porque en sí es también es algo estresante. A veces tenemos pacientes muy jóvenes o tenemos niños o qué sé yo. Entonces, no todos los días son iguales y bueno, y a veces hay, hay lío. Claro, Este, claro. después el tema es coordinado, no es que haya lío y que sea un desastre, no, hay discusiones, No, claro. todos pensamos distinto, entonces cada uno quiere por momentos imponer algunas cuestiones. Em, Teníamos un compañero que era hoy que está más el feminismo ya asumido, es diferente, ¿no? Pero hace unos 20 años atrás tuvimos un paciente que había sido un paciente, nada, que había engañado a la señora, había sido un caso así de mucho de conocido, entonces después ese compañero que era el médico tratante del paciente dice, no, yo voy a buscar la señora porque
él quiere que lo cuide, y nosotras las mujeres todas nos lo queríamos matar, decir, no, que lo cuide ahora, que no sé qué, que lo abandonó con los pibes. Bueno, uno no tiene por qué opinar acerca de lo que piensa de nada. O sea, el paciente es un paciente sin, uno tiene que despojarse de los prejuicios y de las decisiones y de lo que le parece a uno. Estas cuestiones no tienen que estar acá. El objetivo principal es proveer calidad de vida y la familia acompañarla sea quien sea, sin ningún tipo de opinión. Bueno, de esas cosas había un montón. Después, la otra cosa que tenemos como que es paliar. Bueno, paliar es el control de síntomas, el apoyo psicosocial espiritual y el trabajo en equipo. ¿Sí? Esas tres, pero es un triángulo, ¿no? Esas tres patas son las que nos llevan a transitar todo el tiempo para poder cuidar y cuidar y atender a los pacientes. Hay Y mucha Lina, información que no perdón, accede, como decíamos el otro día, por eso un poco lo de hablar del derecho, ¿no? Eh, Sí, Graciela. ay, yo quería ver ya tres patas, control de síntomas, trabajo espiritual y el otro, ¿cuál era? Hola. Ay, no se escucha nada acá, no sé si. Liliana. Parece que se cortó. Acá no se oye, no sé, las compañeras. No, Sí, Liliana se le está, cortó a no, Liliana porque no está. Se le debe fue, haber salió Liliana. Habrá apretado algo y Sí, salió. estaba. ahora me comunico por. ¿Cuál era la pregunta que habían hecho? Ella habló de tres patas, ¿no? Control de síntomas, trabajo Ah, espiritual y el otro, ¿cuál era? no, con control de síntomas, apoyo psicosocioespiritual, o sea, psicológico, social y espiritual, por eso decimos psicosocioespiritual, el apoyo y el trabajo en equipo. Eso correspondería, digamos, al cuidado a paliar, o sea, Al todos cuidado los paliativo, profesionales, al claro, cuidado paliativo, claro. los profesionales y la familia, ¿no es cierto? Eso corresponde a qué es lo que hace el cuidado paliativo. Alivio de Ah, bien, síntomas, bien. alivio de todo el sufrimiento psicosocioespiritual a través del trabajo en equipo. Ahí volvió Liliana. Ahí sí, volvió Liliana. Ahora, una la verdad consulta. que el servidor acá es bastante deficitario. Bueno, entonces No, estábamos. quería hacer una consulta. Ah, bueno, perdón. Sí, decime. No, porque estás empezando a mostrar pantalla, por eso no quería interrumpir. No, dale, dale. Sí, sí, lo No, pude no, hacer lo ahora. que acaba de decir Noé, que lo habías dicho vos, que hay psicosocio espiritual. Es decir, es un equipo, es un equipo. Ahora, la pregunta, pero es por curiosidad nada más. ¿Eso quién lo dirige? ¿El oncólogo en el caso del No, cáncer? No, el no, equipo es así. El equipo de cuidados paliativos es un Perdón, centro de derivación. perdón, Eh, el paciente cuando viene al equipo de paliativos viene con una orden médica y eso. dice, necesito recibir los cuidados paliativos Bueno, a los médicos paliativistas y luego se recibe el paciente, se valora y se ve para dónde seguir y ahí empieza el cuidado, ¿sí? No bueno, en no, la curiosidad es por los profesionales que intervienen. todos, Entiendo que si todos los es, profesionales. no, quería consultar, no. No, Por lo que una te quiero cosa, decir es que es de médico a médico, o sea, de oncólogo a médico paliativista. Después interviene la trabajadora social para ahora valorar sí, cómo es el caso, si es ahí está. qué familia tiene, para hacer digamos, un Apgar familiar
se hace un familiograma donde se pone quién es el hijo, quién es el padre, quién está con él, quién lo va a cuidar, etcétera. Después interviene la de psicosocial, e interviene la psicóloga que va haciendo la entrevista y va valorando y va haciéndose todo un trabajo. Los enfermeros estamos casi siempre en las entrevistas, nos vamos rotando y bueno, Claro, haciendo el tema de la medicación, del tratamiento, No, eh, eso sí. pero el equipo, digamos, está derivado siempre del oncólogo. Cuando el oncólogo le dice al paciente, El bueno, oncólogo. Sí. ojalá sea que los oncólogos aprendan a hacerlo en forma precoz, porque está buenísimo el acompañamiento antes, o cuando incluso tiene cura. Pero bueno, no pasa eso. Aparte porque no hay equipo. Pero ¿qué sería para vos precoz, por ejemplo? Y, pero que ¿Qué el paciente no venga ya con una terminal? y que no esté en último día porque viene derecho a una cantidad de situaciones difíciles y que las tiene atravesarlas en, qué sé yo, 3, 4, 5 meses. No, ¿Sí? yo Sí, consulto por propia experiencia. Precoz, perdón, quiero agregar algo, Liliana. Sí, El sí, dale, cuidado dale. paliativo puede aplicarse desde el diagnóstico de la persona. claro, A la pero no persona le pasa. diagnostican que tiene una Sí, enfermedad oncológica o una enfermedad como el ELA, por ejemplo, la esclerosis, El ELA. que es claro, altamente disfuncional, sí, y sí, eso es un criterio de ingreso al cuidado paliativo. claro, Por eso se ha hecho una diferenciación con el correr del tiempo, porque inicialmente el cuidado paliativo estaba vinculado estrictamente a final de vida, pero hace claro, varios años, ya varios, como sí, 15 sí, largos, sí, sí, que el cuidado paliativo en realidad tiene criterio de aplicación para control del dolor y se habla del dolor físico y claro, del dolor emocional, todo lo que tenemos que claro, decir. sí, sí, Y pero en bueno, nuestro caso, por ejemplo, en el tuyo, Liliana, funciona así, pero depende de cada equipo. Nosotros, por ejemplo, recibimos pacientes que vienen derivados, por ejemplo, de psicólogo a psicólogo, ¿sí? claro, Ah, Sea, no siempre la derivación viene de un médico. A veces la claro. claro. derivación viene, digamos, de otro profesional que indica que sería conveniente que el equipo de cuidados paliativos evalúe o siga a Claro, este paciente. sí, Eso sí. depende de Claro. cada equipo. En el caso nuestro es porque como viene tardíamente, digo yo siempre, Claro, hay que claro. hacer todo un abordaje de control de síntomas y de medicación de cero, porque para empezar a hablar hay que sacarle el dolor siempre al paciente, entonces Sí, siempre, eh, siempre. es como, ojalá fuera así, estaría buenísimo, pero bueno, qué sé yo, no, en esto todavía estamos como medio atrás. Claro, yo el Por último allí. contacto que tuve con Las, un equipo paliativo, conocí un equipo, digamos, en realidad era una médica, el caso de mi Ujú. tía que estaba en el italiano acá en Buenos Aires, Ujú, y Mm, su médico de domiciliario, pero ella no, ella lo que pasa es que tenía 97 años y no la claro, habían podido operar de la vesícula justamente porque era por esa ley que es de, ¿cómo? Que me olvidé el nombre. sí, de muerte eh, digna. la de la muerte digna, se le habló al hijo que vivía en otro país y yo estaba a cargo. Entonces, bueno, ahí sí, ella tenía una cuidadora, vivía con otra persona y la médica paliativa era la que hablaba con la persona que lo cuidaba. Ahora, lo Claro, que nunca hubo, creo que por la edad, nunca hubo psicología y demás, pero la médica, a la vez la médica paliativa, a la vez un poco hacía de psicóloga, porque bueno, yo tengo un excelente no. recuerdo de la médica paliativa, porque también nos atendía a nosotros, nos hablaba a claro, nosotros. sí, Y un sí. poco, en general, hacía las funciones que ustedes están contando. Pero supongo que en Chipoleti, un lugar tan chiquito, se aplica distinto. No, Pero acá, bueno, son esto equipos, fue hace sí, 7 años. claro, son equipos. Yo creo, ojalá Dios quiera que haya más. Y bueno, y esto de la formación que decía no el otro día, que El oncólogo. no, que aparte la formación Todo. también ayuda a poder difundir y a poder poder actuar precozmente y ayudar con el dolor y con el duelo que es
recibir la noticia de tener un cáncer en donde sea, bueno, eso. Probablemente la médica que vos estás hablando era una médica que estaba formada en cuidados paliativos, Exacto. porque a todos los médicos que hacen la formación en cuidados paliativos se les brindan lo que llamamos como herramientas de primeros auxilios psicológicos. O sea, no es que hace de psicóloga, porque no es psicóloga, pero tiene una formación de contención, de cómo dar las malas noticias, de cómo acompañar al paciente. Tiene una formación como más integral, sobre todo en lo que es comunicación. Claro. Exactamente, eso es lo que yo noté. Sí, Bien. aparte hace 7 años estaba el equipo en el italiano que sigue estando Sí, sí, todavía sí. de paliativos. Sí, incluso el mismo médico de cabecera o de a domicilio, que hacía años que iba a verla, también colaboraba muchísimo. Claro. Y nos Bien. daba consejos y demás. Bueno, entonces, Yo esta es, quiero preguntar, Elena, el tema de las enfermedades psiquiátricas, que son también bastante bravas. En ningún momento escuché que eso tendría también cuidados paliativos. Noé, que es vos sos Es psicóloga. poco, estaría incluido dentro de lo que sería el cuidado, pero es muy poco frecuente. Vos decís las enfermedades psiquiátricas que además el paciente tiene una enfermedad que, digamos, amenazante para la vida o no curable, o te referís estrictamente a una enfermedad psiquiátrica, solamente, digamos, sin enfermedad, No, digamos, directamente física. a una enfermedad psiquiátrica, porque el enfermo psiquiátrico es el caso de mi ex marido. eh, Él, si bien recurre a los médicos, tiene una obra social y todo eso, es un peso muy grande porque él vive enfermo vive enfermo de todo, de la Pero presión, de los huesos, y nosotros ya nos hemos acostumbrado, pensamos que pensamos no, nos demostró la vida que es su cabeza la que funciona así, toma medicamentos de todo tipo. Entonces, bueno, yo me preocupo mucho por mis hijas, porque ahora una de mis hijas está viviendo con él y yo lo que vengo hablando entre las tres, que tampoco mucho escuchan, él necesita, digamos, que nosotras tres seamos como un equipo orientativo, pero es muy difícil. Por lo Y general bueno, eso se hace en los lugares de salud mental. Se harán talleres, se harán abordajes de índole eh, de lo que sea la patología, pero la verdad que yo por lo menos no he visto en cuidados paliativos esto. Pacientes con patologías psiquiátricas de base nomás, que sin que tengan otras enfermedades. No lo he ahí visto. lo que pasa que ahí lo que ayuda mucho es un abordaje desde la psiquiatría, pero que incluya a Claro. la familia, que incluya a la Sí, sí, familia, que no sea claro. solo del paciente, sino que esté incluida la familia para orientación, para contención, para eso, ¿no? No sé No si tengo idea. responde a tu pregunta. Sí, hace unos años había, pero no sé, ahora, cómo claro, sí, cambiaron. yo Por, que por curiosidad, no a hay, Graciela, no hay. ¿cuántos años tiene? Sí, ¿Quién? 70 y, a ver, espera, No, bueno, 72 años. joven relativamente todavía. Depresión debe tener, ¿no? Yo no soy psiquiatra, pero calculo. No, tiene a veces esquizofrenia, a Claro, veces, Ah, cuando está contento, triste, no me acuerdo cómo se llama eso. Em, bipolar. sí. Bipolaridad, depresión Sí, son todas excesiva, enfermedades que se medican y que son se todas, claro. controlan. Ah, Sí, pero pero bueno, para la Pero familia ahí es estaría muy, faltando el abordaje familiar, ¿sabes? claro. Estaría faltando. O con el bien, profesional que lo atiende, o si no está en un equipo, por ahí buscar otro lugar que sí tenga este abordaje. No sé Yo dónde vivís. conocí en un lugar que se llama
que estaba en Ramos Mejía, digamos, de la estación, unos 3, 4 cuadras, una clínica psiquiátrica, que ahí hacían cuidados y además abordaje a la familia. La familia visitaba, e iba a los talleres, hacía todo junto Claro, con el bueno, paciente. eso hace falta, ¿entendés? Ujú. Yo no Pero lo bueno, Una voz. considero bien. solamente gorda, pero con mucha, muy poca, muy una atención muy deficiente. Mm, Bueno, y como yo soy Gracias. enfermera, en realidad lo que siempre ponía era un poco las características de las personas que estuviéramos en el equipo, ¿no? Que lo de vocación está en discusión porque siempre con el tema de que el enfermero tiene que tener vocación, tenemos algunos problemitas entre el sueldo y otras cosas, pero bueno, quise decir que le guste cuidar, de que Claro, le guste y sí, estudiar, de que claro, tiene que ser empático, comprender y ser sincero con todo lo que hace, más allá de lo que suceda, ¿no? Habilidades en la comunicación, claro, equilibrio y madurez personal, que por allí los que son más jóvenes teníamos como algunas situaciones que eran propias de la inexperiencia, entonces preferíamos a veces compañeros que ya hubiesen transitado algunos años de profesión. Bueno, claro, sentido común, respeto y flexibilidad. La enfermería todavía somos bastante rígidos en la formación inclusive, entonces hay que dar una vuelta de página. Yo cuando hice el posgrado de paliativos creo que tenía algo de 40 y pico de años, entonces toda la vida, mi vida había sido pediátrica y neonatal, terapias pediátricas y qué sé yo, y bueno, y después paso para acá. Y la verdad es que para mí trabajar en cuidados paliativos no solo fue la mejor experiencia que tuve en mi profesión, de mis 40 y pico ya que llevo, sino que fue la esencia del cuidado, ¿no? Para mí fue un antes y un después, fue como de golpe ver realmente la persona y el ser, siendo que toda mi vida había estado con niños, con neonatos, con la muerte, con un montón de cosas. Pero esta formación me marcó muchísimo la mirada de lo que había sido mi profesión durante esa cantidad de años. Así que bueno, claro. es lo que hablábamos cuando armábamos equipos en enfermería, que era lo que me tocaba. Muy Bueno, bueno, capacidad de escucha, disponibilidad de tiempo. Acá nadie te corre. Acá el tiempo es del paciente, él necesita procesar, escuchar a la familia, bueno, predisposición al trabajo en equipo. Acá no hay individualidades. Esa fue la otra cosa que me marcó. Las enfermeras estamos acostumbradas a trabajar entre nosotras. Ah, somos una genia. Los médicos son esto, los otros son el otro, no sé qué. Resulta que acá, eh, no sé, la trabajadora social o la psicóloga me decían, che, subí la morfina porque... Y yo decía al principio, no, ¿por qué toca la medicación? Pensaba en mi rol de enfermera todopoderosa, que era la única que manejaba la medicación. Entonces acá uno aprende de cada integrante del equipo, así como supongo que se aprendería de estas cosas, ¿no? De mover la medicación, todos sabíamos todo. Lo interdisciplinario es tan positivo que uno se lo pierde cuando trabaja con colegas solamente. Entonces, ese fue otro plus que me dejó el trabajo de enfermería. Y hasta acá llegué. Creo que estamos casi en la hora, ¿no? No sé si quieren compartir alguna cosa. No, lo que hablaste fue muy interesante, Liliana, pero hay y una por cosa supuesto. que tiene que ver con todos los seres humanos, que es las distintas percepciones que tenemos a través de la vida.
Y Ujú. contra eso me parece que ha sido una parte muy buena. Los no se ríe porque es profesional, se nota. Creo que eso es una de las cosas más difíciles, porque lo que pintás es como muy coordinado, bien armado, pero después estamos los individuos y eso fue muy interesante lo que dijiste. Pero ¿cómo hacemos Sí, cuando hay momentos así que en definitiva vas a tener que improvisar? No podés seguir pautas. Es una Claro. consulta, pero tonta quizás, pero una No, curiosidad no personal. es improvisar, porque lo que te da la formación justamente es ¿Y que los prejuicios que hay en cualquier formación? no, pero ¿sabés qué pasa? Que la formación, por eso yo soy tan defensora de eso, y siempre en la facultad lo remarco, ustedes tienen, o sea, ustedes piensan que cuando viene un profesional al domicilio o en el hospital o donde sea, ustedes confían, porque yo veo que los pacientes confían a ciegas de lo que uno le está Sí. diciendo. Entonces, una irresponsabilidad de uno si no sabe lo que está diciendo, o sea, eso desde el vamos. Por eso es claro. que uno inculca que tiene que saber de qué está hablando. Si yo entro a una habitación de un paciente, tengo que saber lo que tiene ese paciente. O si voy a la casa, tengo que Ah, no, saber qué lógico. historia hay en la casa. O si Sí, Eso. me enfrento a alguien, yo no puedo estar eh, sin saber qué está pasando, porque soy la que le tengo que dar una respuesta segura de lo que estoy haciendo, y para eso se necesita estudiar, no hay otra, no hay forma Ahí de está. no hay forma, ¿eh? No hay otra. Por eso estoy segura que todos los equipos se forman, que todos los equipos, bueno, no es formadora, así que sabe de lo que estoy hablando, y no hay manera de que vos improvises, de que a vos te pasen cosas y no sepas. Si no sabés, porque todo no lo sabés, decís, bueno, vamos a consultar con el equipo, vamos a resolver a ver qué hacemos, Ahí está. pero siempre, y si no sabés, te quedás callado. Decir, nada, te llamás al silencio, porque también hay que saber cuándo hacer silencio y también hay que, eso también se aprende, porque la ansiedad propia es muy frecuente que aflore de Eso. no saber qué hacer. Entonces, calma, tranqui. Acá la prioridad la tiene el paciente, vamos a ver con el equipo cómo se resuelve, con quién converso, lo que sea, pero siempre tiene que haber una forma de proceder. Yo no puedo improvisar acá. No, Acá. no se sí, trata de eso. Y los que tenemos a veces la responsabilidad de estar en algunos lugares armando equipos o compartiendo saberes, lo que sea, tenemos que tener bien claro lo que vamos a decir y hacer para no entorpecerle la vida a la gente y al paciente que está escuchando y confiando plenamente en lo que pasa. Porque si ustedes se remontan algún día que están internados, ustedes entran a alguien por la puerta con un guardapolvo y dicen, ay, bueno, bárbaro, me viene a cuidar, a atender esto, lo otro, a medicar. No van a pensar que no sabe lo que está haciendo, nunca. claro, Entonces, esa es claro. la responsabilidad que hay que transmitir, ¿no? Igual, Liliana, me gustaría agregarle, ¿quién habló? ¿Carolina habló? No, no me acuerdo quién fue que habló recién. ¿Quién hizo la Ujú. pregunta? Sí, sí, está curiosa. Carolina, dijiste algo muy importante porque creo que vos estás aludiendo a la singularidad de cada persona. O sea, como dice Liliana, Sí, no Exacto. improvisamos, pero sí, sí, hay un sí. balance absolutamente delicado entre lo que es el ejercicio de lo que conocemos a nivel teórico con lo que llamaríamos el arte La de realidad. aplicar lo que conocemos a nivel teórico con lo singular, lo único de esa persona que tenemos enfrente. O Ujú. sea, por un lado está la formación teórica, que es como, bueno, todos hacemos, digamos, por decírtelo así, el mismo curso, la misma formación, pero cómo la aplicamos y cómo escuchamos a esa persona que es única y que va a reaccionar diferente ante una Claro. intervención hoy y a otra intervención de otro paciente, eso es el arte que cada profesional
necesita ejercitar, ¿no? Y Ujú. para eso el trabajo en equipo es fundamental también, porque trabajar en equipo quiere decir que el mismo paciente, que lo hemos visto varios profesionales, hay un momento en la semana que nos juntamos para hablar de esa persona, para hablar de esa Claro, situación clínica. Y que es entonces ese juntamos pase, miradas, claro, claro, juntamos miradas y eso hace que, bueno, sí, que la sí, modalidad de trabajo que es en equipo sea fundamental. No sé claro. si te aclara esto. Claro, las decisiones no es que va alguien Sí, solo a decir algo que se le tiene que ocurrir en el momento. Esas decisiones que se toman esa semana están decididas en equipo, un por lo equipo. general. Si Claro. es algo muy urgente, se hace por teléfono con quien sea y Ahí también está. hoy la comunicación es mucho más fácil. Pero Claro, este trabajo se hace en equipo, ya sea con dos personas el equipo, ¿no? Si es una, bueno, pero el equipo es el que decide en el caso que haya cosas para decidir. Y es el que también dice, bueno, vamos a ir hasta acá, se comunica hasta acá, se espera tal cosa, se ve tal otra, se va previniendo, etcétera. Pero claro. sí, pero todo se resuelve con una decisión conjunta o la gran Muy mayoría de bien, cosas. Ujú. gracias. Bien. Bueno, no sé si les quedó más o menos, le hice mucha ensalada, pero es muy extenso el tema. Trataba de no Es muy hacerlo importante. demasiado técnico, porque, porque bueno, a veces uno está acostumbrado a estar en el hospital o en equipos de salud, pero está bueno que se entienda desde afuera que la necesidad realmente puede ser contenida por varias personas y que hay grupos donde cada uno se ocupa de determinada función, ¿no? Claro. No, está muy bueno, realmente la charla muy buena. Muy linda. Yo lo que me quedaron colgados dos palabritas que anoté acá de las fichitas. Distalasia y mistalasia, ¿qué es? Bien, Noé, No, 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 contestá la voz. No, 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 bien, toda tuya. bien. A ver, ¿a dónde estaba la fichita? Más adelante, antes. De las primeras, de las primeras. Ujú. Espérate, a ver. ¿Dónde estaría? ¿De qué De estaba las primeras hablando? pantallas. A ver. Ah, por Estaba ahí, hablando. por los hostis, por ahí. No, no, no creo. De los hospice. Capaz que era alguna diapositiva. eh, la verdad que no sé. De las primeras pantallas que aparecieron era. Es del morir. La mistanasia. A ver, ¿dónde habrá? Qué raro, che, que estés ahí. Que vos me hayas. A ver, un poquito, me parece que por ahí. No, ay no. Un poquito más arriba. Sí. A ver. Ahí, a ver. No, la que sigue capaz. Había unas de autonomía. Ah, acá está. Sí, acá está. Ahí está, Bien, ahí está. eran las consideraciones éticas. Sí. La Claro. distanasia es cuando medicás y en forma
inútil, digamos, que producís agonía. Ajá. Y la mistanasia es cuando la gente se moría sin atención, en Ah, épocas en que no había sí, medicación, ¿sí? Claro. En que sí, se sí, morían Ah, sufriendo. perdón que sí. justo me entró una llamada que tenía que responder, por eso estaba Sí, ahí preocupada. Sí, sí. Me parece que estos dos conceptos, yo no vi la diapo esa, pero me parece que esos dos conceptos tienen que ver con lo que sería el concepto, digamos, de lo que es justamente desde los cuidados paliativos una buena muerte, ¿sí? O sea, claro, sí, ni sí, el encarnizamiento así terapéutico, es es. cuando te hacen, te hacen y te hacen y te hacen, O cuando si el no paciente te correspondería dice, hacer, o claro, cuando te hacen de menos, digamos, ¿no? Y claro, Claro. tenés Por sí, una ahí te sí. mala largan la muerte. vida En el caso de demasiado, la, claro, en el y te caso de la dicen, Sí, distanasia sufren. sería eso, Sí, sí, por eso que también se le llama encarnizamiento terapéutico, porque también, sí, es como sí, el intento de alargar la vida, pero a través de tratamientos que claro, ya son fútiles. O sea, claro. cuando ya no correspondería, ¿entendés? Ujú. claro, sí, sí, Eh, sí. Y, y la Claro, como mistanasia por es, ejemplo, inclusive en el puede el caso de la, paciente. en el caso de la nata, que ya debía estar más muerto que vivo, y le ponían un cinturón gástrico, o sea, ¿qué sentido tenía? Si Claro, ya pero no. capaz que el paciente lo no pedía. opino eso. Ah, claro. O sea, si el paciente pide, en el caso de la mistanasia, si el paciente dice yo no quiero nada, no quiero nada, o si quiero todo, quiero todo. O sea, él, por eso dice respetar la autonomía abajo, Claro. ¿sí? Claro. Pero hacerlo como equipo, al encarnizamiento, no. Eh, los pacientes, no sé quién dijo el otro día, creo que no está acá en el grupo ahora, que llevaban a terapia intensiva a alguien que sabían que no tenía vuelta y que no había forma de resolverlo allí. Mm, Bueno, de eso se trata y acá hay una foto al respecto. Este es un encarnizamiento terapéutico, el no respetar, está lleno de máquinas, tranquilamente podría estar en su casa despidiéndose de Sí, su gente y está con un respirador. Esto no es muy loco lo que están viendo, es bastante frecuente, así que Claro. todavía puede, ojalá vaya cambiando, pero todavía la gente sigue muriendo en las terapias intensivas cuando sabemos que no es la salida, ¿sí? está buscando el Claro. milagro, como dicen. Así es, sí, Mágicamente sí, se va a salvarse. claro, sí, 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 gracias. bueno. Bueno, no sé si alguien quiere decir algo. Llegamos hasta acá. Bien, la verdad que muy importante, Muy bien. muy interesante. Me alegro que hayamos podido compartir. Qué bueno que estaba Sí, sí. Noé, que por ahí también tiene su no, mirada y su gracias a experiencia. ustedes, gracias a vos, Liliana. Gracias que me diste el lugar, digamos, para poder contar algo de la experiencia, Y ¿no? lo que pasa es Claro. que tenés mucha experiencia y sos formadora y me parece que está buenísimo compartirlo, más que estás de aquel lado digo yo, Dios está en todos lados pero atiende en Buenos Aires. Sí. Cierto. Eh, Sí, sí. entonces, por ahí también que las compañeras sepan que hay bastantes lugares donde se puede acudir. Eh, Sí, Qué bueno, sí, qué sí. sí. bueno. Yo Si, lo padecí con mi papá. si en algún momento quieren algo que tenga que ver más con lo estrictamente psicológico, del cuidado paliativo, en algún momento puedo armar algo también que tenga Está que ver así buenísimo. Perfectamente. los Estaría Ahorita me bueno aspectos voy a porque Muchas emocionales. gracias. está muy bueno. Qué bueno Eh, te para iba a conocerlos. preguntar, Pienso que sea un gran aporte porque las enfermedades mentales no se ven. Mm, La persona parece que está de 10, pero en realidad la que sufre es la familia, ¿no?
Tal cual, Claro. tal cual. Ujú. Sí, sí. Yo quiero comentar que yo considero que las enfermedades de la mente son mucho más Destructivas. santes para la familia que quizás una enfermedad del cuerpo. Yo Terminal. pasé años con mi mamá, en la cual ella creía que yo era la hermana, pero Sí, mi hijo era su nieto, ¿eh? Ojo, qué diferencia había. sí, sí, varios casos de esos. Porque el nene era el nieto, no me toquen al nieto, me decía, pero yo era la hermana. Entonces, esos 10 años que yo pasé siendo muy joven, tenía 30 años, Ah, y no sabía cómo manejar esa situación. Padre de mi hijo, como buen amigo, a pesar de que estábamos casados y todo lo demás, era más un amigo que un esposo, me ayudó mucho. Y desde esa situación de pasar 10 años, que empezó su enfermedad teniendo yo 25 años, mm, son situaciones en las cuales es muy difícil afrontarlas. Creo que Ujú. ahora, a mis 64 años, uno tiene avanzado mucho la situación de esas de las enfermedades psicológicas, psiquiátricas, uno tiene más a dónde recurrir. En aquellos años, 30 años atrás prácticamente, no había, uno no sabía cómo hacer. Perdón. Y había que llorar, Claro. y la otra situación. Y ella pasó 3 veces por un psiquiátrico, no se recuperó nunca más desde la Mm. muerte de su esposo, y para mí sigo pensando que habiendo pasado por enfermedades del cuerpo, que las enfermedades psiquiátricas son muy, Sí. muy, no sé cómo decir la palabra, sí, Son, destructivas. suena- sí, son son, invalidantes también, sí, 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 son. son